Amén. Jesucristo ocupa, ¿qué dice? Amén, el lugar del pecador. ¿Qué más sigue la otra frase? ¿Cuál fue la solución para el problema del pecado en el hombre? ¿Cuál fue la solución? La sustitución. Dios dio un sustituto a cambio del pecador. Cristo se hizo hombre y tomó nuestro lugar de culpable, de condenado, y Él murió en Él se hizo responsable de nuestros pecados. Y dijo, no, Erle, tú no puedes salvarte a ti mismo, yo voy a salvarte. Y voy a ocupar tu lugar y voy a morir por tu culpa. Él murió por mi culpa, por tu culpa, por todos nuestros pecados. La sustitución, ya. Dios ofrece la verdadera solución. Ahí complete. La verdadera solución al problema del hombre. Dios resuelve el problema en Romanos 5:8 por medio de la sustitución. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se llama sustitución. Pecado causa, tiene que ir llenando, causa muerte. Romanos 6:23. Según Efesios 2:1, causa muerte. Es espiritual. Muy bien, una muerte espiritual, porque Efesios 2:1 que dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, cuando el hombre conoció el pecado, es que cuando el hombre conoció la muerte espiritual. ¿Se acuerdan que Adán? ¿Cuándo fue? Adán, antes de conocer el pecado, era amigo de Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios. Pero cuando entró el pecado, Adán murió espiritualmente. Por eso cuando escuchó vuelta la voz de Dios, se escondió. ¿Por qué se escondió? ¿Qué pasó? Por primera vez Adán estaba experimentando una emoción nueva que nunca antes la había experimentado. Empezó a experimentar temor. En vez de amor, el amor se cambió ¿en qué? Temor. En temor. Al punto que Adán, el amor, miren lo que causó la muerte espiritual. Cambió el amor por el temor, por el miedo, y se escondió de Dios. Entonces, desde ahí el hombre empezó a vivir muerto espiritualmente. Toda comunión con Dios se rompió. El hombre se declaró un enemigo de Dios. Amén. Entonces es muy importante entender lo que es la muerte espiritual. Por eso que al hombre no le interesa a Dios, porque vive muerto espiritualmente. Ahora, aquí sucede un milagro. En Efesios 2:1 sucede un milagro. Porque dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos. O sea, antes de que el hombre pueda responder a Dios, el hombre experimenta una vivificación. Un muerto puede responder. No puede responder. Pero alguien que está vivo sí responde. Por eso cuando llega al versículo 8 de Efesios 2, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, primero viene el vivificado para que después responda y se arrepienta y crea y responda a Dios. Ahora, la muerte espiritual. Entonces, vamos a ver, ¿quién me llena esta frase? ¿Qué dice aquí? Cuando dice Apocalipsis 20:14. Dice muerte física, muerte eterna. La muerte eterna. La muerte espiritual es en esta vida. Pero si usted muere y se va de este mundo sin experimentar el ser vivificado, el reconciliarse con Dios y volver a la vida espiritual, usted muere muerto espiritualmente porque muere en pecado. Amén. Y va a enfrentar el juicio de Apocalipsis 20:14, que es la segunda muerte, o sea, la separación eterna con Dios. Porque el hombre vive en este mundo separado espiritualmente de Dios.
Pero si muere en sus delitos y pecados, sin reconciliarse con Dios, va a experimentar la muerte eterna. Es como cuando a un ladrón lo cogen infragante en el delito y lo meten a la cárcel. Pero está esperando su sentencia. ¿Sí o no? Todo aquel que ha muerto en esta vida, muerto espiritualmente, murió en delitos y pecados, está en un lugar de encarcelamiento, de tormento, de castigo. Pero así como el ladrón que un día lo sacan de la cárcel y lo sientan en un tribunal, y no es que lo van a juzgar, simplemente el juez lo que hace es que aplica la ley, la sentencia. No es que el juez lo juzga, simplemente la aplica. Le dice, usted fue encontrado infragante, así que usted... Entonces en este juicio de Apocalipsis, dice la Biblia, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero antes, dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por lo tanto, en este juicio, ¿Dios qué hace? Le hace ver su vida. Le va a pasar así su vida. Yo te di la oportunidad, 1, 2, 3, nunca te quisiste arrepentir, nunca quisiste responder a mi llamado, y se perderá esa vida. Y eso le llama a la Biblia la segunda muerte. ¿Por qué? Porque es la separación definitiva, eterna. Esa alma vivirá por toda la eternidad, pero vivirá en una condenación. Verá, por eso es que tenemos que entender que nosotros fuimos creados para la eternidad. Busque conmigo Mateo. Por eso es importante que entendamos estas cosas, hermano. Amén. Mateo 25, 46. ¿Quién lo lee? A ver, use Biblia. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, la vida eterna es para todos. O sea, la eternidad. Pero unos van a experimentar una muerte eterna porque irán a un castigo eterno. Pero otros van a ir los justos a la vida eterna. Por lo tanto, la eternidad es para todos, justos e injustos. Y los que mueren en pecado, les espera un castigo eterno. Y esa es la muerte segunda. ¿Está claro? ¿Está claro? Es la muerte segunda. ¿Quiere alguna pregunta? ¿Alguien alguna inquietud? Amén, está claro. Entonces, y los justos a la vida eterna. Entonces, injusto es todo aquel que muere en Cristo. Amén. Ahora, sigamos aquí. Hermana Carmen, sigo leyendo usted. A ver, la parte que sigue. De 46, ¿no? Sí, sí mismo. ¿Hay alguna solución para el pecado? Donde dice. El 26. No, del libro. Ah, sí. Del libro. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna solución para el pecado? Hay una solución para el pecado. Si Dios, ¿sí, sigo? Sí. Si Dios proveyó una salvación para el hombre, segundo Romanos 5:8, por Jesucristo somos pecados. No, a ver, hay que completar la frase bien. A ver, Dios sí proveyó una salvación para el hombre, según Romanos 5:8. Por Jesucristo somos perdonados. Usted completa ahí en el libro. Y así va aprendiendo, hermano, así va aprendiendo. Y ese funcional. Según Hebreos 10:17, somos liberados de todos nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Todo esto está, si usted sigue la lección en YouTube, yo le explico con el libro, lo diseño, y usted en su casa va estudiando y va aprendiendo. Y cuando llega aquí, dice, mire, pastor, he hecho todito el de mí, el libro está llenito. Sí, deme para sacar copia y regalarle a otro, y yo quiero hacer otro discípulo. Así ya tenemos que estar. Amén. Jesucristo ocupa, ¿qué dice? Amén, el lugar del pecador. ¿Qué más sigue la otra frase? ¿Cuál fue la solución para el problema del pecado en el hombre? ¿Cuál fue la solución? La sustitución. Dios dio un sustituto a cambio del pecador. Cristo se hizo hombre y tomó nuestro lugar de culpable, de condenado, y Él murió en nuestro
Él se hizo responsable de nuestros pecados. Y dijo, no, Erle, tú no puedes salvarte a ti mismo, yo voy a salvarte. Y voy a ocupar tu lugar y voy a morir por tu culpa. Él murió por mi culpa, por tu culpa, por todos nuestros pecados. La sustitución, ya. Dios ofrece la verdadera solución. Ahí complete. La verdadera solución al problema del hombre. Dios resuelve el problema en Romanos 5:8 por medio de la sustitución. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se llama sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted aprende estas lecciones, usted puede predicar el evangelio con libertad. Usted le dice, amigo, ¿sabe que usted está muerto espiritualmente? ¿Que usted no se puede salvar a usted solo? ¿Sabe que usted está en un grande problema? Pero Dios dio solución a su problema. Él murió por su pecado. Él se hizo pecado por usted. En sacrificio ofreció su vida y derramó su sangre limpia, pura, santa, para limpiarnos de toda maldad a nosotros los pecadores. No le estoy hablando de religión, sino de una persona. ¿Se da cuenta? Y así usted aprende a evangelizar a otros. Romanos 3:18, ¿qué dice? Primera Pedro 3:18, ¿qué dice? Porque fue necesaria la muerte de Jesucristo. A ver, siga leyendo, siga, hermano. Porque fue necesaria la muerte de Jesucristo según Romanos 3:23. Sigue leyendo. Ahí está la respuesta. El pecado, por el pecado del hombre, la justicia de Dios ordena al pecador y demanda para él castigo que merece la muerte. Éxodo 43:7. Y Dios ofrece la solución al problema del hombre. La sustitución. Y entonces aquí vemos en el diseño, mire, el problema del hombre, el pecado que lo separaba de Dios. Amén. La paga del pecado es la muerte eterna. Pero vino el precio pagado por Jesucristo, la cruz. ¿Sí están viendo? Y entonces la cruz hace una unión entre el hombre y Dios. Ofreciéndole ¿qué? La vida eterna. ¿Se dan cuenta? Así que ahora nuestro corazón se tiene que alegrar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Nuestra deuda de pecado ha sido cancelada. Cristo murió solo por nuestros pecados pasados. Por todos nuestros pecados. Por los pecados que ahora en el presente también o ya no pecamos. Porque somos imperfectos, pecamos. Pero sabe que Dios no lo ve como pecado. Dios ve como pecado. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y la diferencia entre lo que no es pecado y que se puede llamar un error? Tentación. Ahora, ¿la tentación es pecado en sí? ¿La tentación es pecado en sí? No. El pecado es ceder a la tentación. Cuando usted cede a la tentación, entonces dice la Biblia que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, que después concibe, como la mujer cuando queda encinta, no concibe. Pero porque la mujer concibió ahorita, ya dio a luz al otro día. ¿Verdad que no? Hay un proceso de 9 meses, la criatura va que crece hasta que da luz. Así es el pecado. Hay muchos preñados de pecado en la iglesia. Y que tienen que abortar ese pecado. No parirlo. Amén. Y vienen a la iglesia preñados por el pecado. Y siguen ahí, haciendo que eso crezca. Y viven con tantos pecados que crecen en su vida. Ya viven resentidos, viven que no pueden perdonar, que no pueden superar una debilidad. Y viven preñados. ¿Hay algún preñado aquí por el pecado? ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que trabajar en... Ahora, ¿por qué la tentación
encuentra una puerta abierta en el hombre. ¿Por qué? A causa de la concupiscencia. ¿Dónde está el problema? ¿Fuera o dentro? Dentro. El problema es que el pecado haya un terreno fértil donde meter su semilla. ¿Me explico? Y ahí está el problema. Por eso muchos viven dándole la culpa al diablo. El diablo que me hizo caer. El diablo, pobrecito el diablo. Todo el diablo. No, hermano. Ay, el mundo, no. El peor enemigo no es ni el diablo ni el mundo. El peor enemigo es lo que dijo Jesús. Del corazón del hombre que salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación. El peor problema está aquí. O sea, la concupiscencia, la corrupción que hay aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Es trabajar en mi propio corazón. Ahora, cuando tú eres salvo, tú recibes un nuevo corazón que tiene que tomar el control, el mando de tu vida. Amén. Y ese otro corazón carnal que quiere siempre gobernar y que tiene que ver con el alma, porque es el alma que se tiene que convertir al Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, el Espíritu tiene que tomar el control. Porque cuando uno nace del Espíritu, Juan 3, del 3 al 5, ¿qué produce ese nuevo nacimiento? Un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente. Por lo tanto, ese nuevo corazón es el que tiene que tomar el control, el gobierno. Y así el alma se va convirtiendo. Y así usted poco a poco comienza a morir a sus propios deseos, a sus propias pasiones. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso es que hemos sido liberados de la concupiscencia según 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. A ver, quiero leer. Ay, hermano, por eso es que a mí me gusta dar esto discernido, porque si no, no aprendemos y no crecemos. Dice 2 de Pedro 1:4. ¿Quién lo lee con voz clara, fuerte? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice que hemos huido. ¿Habla en tiempo presente o tiempo pasado? ¿O en tiempo futuro? En tiempo pasado. Hemos huido. El que ha nacido del Espíritu, el que es verdaderamente cristiano, ha experimentado una liberación del poder del pecado y ha huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Ya no obedece más a su concupiscencia. Ya no lo obedece. Ahora obedece a Cristo. Ya no ofrece los miembros de su cuerpo a la concupiscencia, sino a la justicia, a la verdad. Y de esa manera usted prueba victoria sobre el pecado. Y lo que antes le podía, le dominaba, le esclavizaba, usted dice, ahora ya no me puedes, ya no me domina. Antes yo era un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos había? Ninguno. Pero ahora en Cristo, ya cuando la lengua y el corazón no, tiene que decir la verdad. Amén. Porque está siendo educado por el Espíritu. ¿O es que el pastor te puso una regla para que no mientas? No, es el Espíritu. Y entonces ya tú comienzas a caminar con Dios, a conocer a Dios. Me estoy explicando, hermano. ¿Por qué es necesario que esto lo entendamos? Porque tenemos que trabajar en nuestro propio corazón. ¿De dónde vienen los pleitos, los celos, la ira, la contienda? No es de vuestra concupiscencia que batallan dentro de ustedes, dijo Santiago. Y es la verdad. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, hermano. Cuando venimos al pie de Cristo, lo primero que Dios hace es que primero trabaja en nosotros. Para darnos muerte. Y para eso tiene que quebrantarnos. Dios tiene que quebrantar nuestra voluntad. Tiene que quebrantar nuestros malos deseos. O sea, Dios nos quebranta, hermano, para hacernos morir. Y de esta manera es que después comenzamos a experimentar la vida nueva en Cristo. Pero para eso hay un proceso, hermano. Amén. Donde tienes que llorar. Tienes que arrepentirte.
una y otra vez. No, porque la vida cristiana es una vida de cambiamiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio. Pero este verbo tiene una continuidad, siempre es continuo. Arrepentíos y convertidos. El asunto es que muchos que creen que son cristianos nunca acaban de convertirse, nunca en su vida. Y creen que toda su vida han sido cristianos y nunca van a ser convertidos. ¿Saben por qué? Porque dejaron de arrepentirse. Dejaron de trabajar en su propio corazón. Y el corazón se fue haciendo duro. Y se acostumbraron a la cultura cristiana. Ay, voy a la iglesia. Ay, he sido de vez en cuando visito la iglesia. Oro cuando me acuerdo. Ay, cuando me vienen ganas leo la Biblia. Y así, hermano, vive la vida y nunca se convierte. Nunca. Hay cristianos que pasan toda la semana y ni la Biblia la cogen. ¿Hay aquí alguno? Alza la mano. No, alza la mano. Y después, ¿por qué no terminan de convertirse? ¿Por qué? Porque no hay una comunión íntima con la palabra, no se acercan a Dios, no tienen una relación profunda con Él. Dice, Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida. Y se acercan con reverencia a la Biblia. Y están meditando de día y de noche en ella, en su ley. Y están aprendiendo a conocer a Dios, a caminar con Dios. Entonces pasan toda su vida después solamente siendo religiosos. Y voy a la iglesia porque, bueno, ya hay que ir. Y porque así, bueno, soy cristiano, ¿no? Mentira, no soy cristiano. Y después la casa sigue, su carácter no cambia. Sigue el ego, sigue el orgullo, sigue la soberbia, sigue tantas cosas. Y entonces pasan toda una vida creyendo ser cristianos sin convertirse al Señor. Aquí no estamos para jugar, hermano, con Dios. Aquí estamos para aprender con seriedad las cosas de Dios. Ahora, Cristo no solamente vino a tomar nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados, sino que también vino a transmitirnos su propia vida. O sea, Él trató no solo con la culpa de nuestro pecado, ¿me están siguiendo? Sino que trató con el ser pecaminoso, que lo llevó a la cruz. Por eso dice Romanos 6:6, que Él llevó al viejo hombre a la cruz y le dio muerte. O sea, trató directamente con la esencia del hombre, con la naturaleza pecaminosa, para que ya no viva más siendo esclavo del pecado. Me estoy explicando, hermano. Ser cristiano es cosa seria, porque se trata de vivir en una nueva naturaleza, donde se le hace normal a usted orar, leer la Biblia, predicarle a otro de Cristo. Se le hace natural ya dejar de ver pornografía. Se le hace natural ya dejar de mentir, de estafar, de robar. Se le hace natural. No es que robo. No, así no está jugando. Me estoy explicando, hermano. Se le hace natural ya. ¿Por qué? Porque usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza. Se ha unido al Señor y uno es con Él. Y es algo natural que la vida cristiana se le hace deleitosa. Ya no puede vivir sin orar, sin hablar de Cristo, sin contar lo que Dios ha hecho en su vida. Ya se le hace natural hablar de Cristo, orar. Es una relación, es una vida. Hermano, como dije hoy en la mañana, no venimos aquí para aprender una doctrina, porque muchos creen que Cristo es una doctrina de estudiar. No, Cristo es una vida para vivirla. Amén. 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 Cristiano es el que vive a Cristo. No el que sabe de Cristo, sino el que vive a Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Así que, hermano, bueno, quedémonos ahí nomás. Miren que nos quedamos aquí, pero un poquito le he explicado. Entonces, la sustitución no solamente tiene que ver con nuestra culpa, sino con todo nuestro ser. Dios trató con el ser del hombre, ¿ven? La naturaleza. Vamos a orar, pongámonos de pie. Gloria a Dios.
Amén.